Hola a todos, qué bueno volverlos a ver esta semana. Aunque han sido días muy difíciles, estamos pasando una situación que nunca antes hemos pasado, no hemos visto esto suceder antes. Antes de empezar hoy, asegúrese de tener una lapicera, una hoja de papel y también su Biblia, para que pueda escribir los versos y para que usted pueda leer lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hola a todos los miembros de la iglesia de la comunidad y a todos los invitados, a nuestros amigos, a los que están prestando atención a la enseñanza del día de hoy. Y hoy llegamos al final de la última bienaventuranza. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas en el capítulo 5 del Evangelio de según Mateo. Y la palabra bienaventuranza es una palabra muy interesante en el contexto bíblico donde la encontramos, porque lo que quiere decir es muy dichosos o doblemente felices. Y esa palabra, cuando Jesús la estaba dando, él también mencionaba que serían muy felices cuando se hiciera algo, cuando las personas pusieran en práctica ciertas cosas. El día de hoy, mientras preparaba esta enseñanza, veía que es un poco extraño el que les presente esta enseñanza el día de hoy, porque ser felices y tener paz en medio de la epidemia que ha venido a todo el mundo,
tal vez para muchas personas no tiene sentido, pero es que sí, en la palabra de Dios encontramos estos desafíos a creer cosas que Dios nos dice. Es más, todo lo que Dios nos dice necesitamos aprender a creerlo, y no solo a creerlo, sino necesitamos aplicarlo en medio de situaciones como la que estamos viviendo. Así, las bienaventuranzas para nosotros se convierten en alternativas que usted y yo podemos escoger para ser más saludables y más felices. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo aquel día. Esta era una manera en la que ellos podían escoger ser más saludables y más felices. Hoy aprenderemos la alternativa de compartir. Y vamos a compartir las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Eso era lo que Jesús en aquel día les estaba diciendo a ellos. Encontramos la escritura en el capítulo 5, el verso 9 del Evangelio según San Mateo. Mateo 5, verso 9. Búsquelo, o si no, anótelo. Como le dije, anótelo en un papel y luego va a poder usted estudiar esto, va a poder volver a ver esta enseñanza para que usted pueda compartir esto con otras personas. Pero cuando leemos Mateo 5, 9, lo que dice es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la palabra pacificador podríamos entenderla como una persona que está dispuesta a hacer las paces, ya sea entre ella y otra persona, o hacer las paces entre ella y Dios, o una persona que ayuda a otras personas a que también hagan las paces entre ellas y que hagan las paces también, que hagan la paz entre ellas y Dios. El resultado, de acuerdo a la bienaventuranza del día de hoy, dice que van a ser llamados hijos de Dios, y esta palabra llamados lo que significa más bien es que ellos van a ser hechos hijos de Dios. Hace bastante tiempo, como unos 20 años atrás, en nuestra iglesia de Carolina del Norte, recuerdo que se me acercó una joven y ella me dijo: pastor, ¿no cree usted que ya es tiempo que se olvide de los no creyentes por un poco? Y vino y me dijo muy directamente, ella fue muy sincera, fue muy franca y me dijo de esa manera: pastor, ¿no cree usted que ya es tiempo de que nos preste más atención a nosotros y se olvide de los que aún no han creído? Y ese día yo llegué a comprender una de las realidades de lo que algunas veces nos sucede. Nos volvemos egoístas, y al ser egoístas y al tener el enfoque solo en nosotros mismos, hemos perdido de vista y nos hemos olvidado de que alguien en algún tiempo decidió enseñarnos cómo podíamos nosotros hacer la paz con Dios. Cómo, por el resultado de que alguien vino y nos habló de que Dios quería hacer la paz con nosotros y enseñarnos cómo hacer la paz con Él, fue que usted y yo nos convertimos en cristianos. Por supuesto, esta joven ese día había olvidado aún que alguien le tuvo que haber dicho cómo ella podía hacer la paz con Dios. Esto es exactamente lo que la bienaventuranza está diciéndonos. Lo que dice es: dichosos aquellos que están envueltos en ayudarle a otros a hacer la paz, y esto es la paz para con Dios. Pero, ¿cómo puede ser esto?, diría alguno. Yo no soy enemigo de Dios, podría decir otro. Y la respuesta a esa pregunta es muy interesante. Veamos, cuando leemos Romanos, el capítulo 5 y el verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Veamos lo que dice. Dice: por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que todo aquel que ha sido justificado por la fe, tiene paz para con Dios. Y todo aquel que recibe esta paz, cuando le ayuda a otros a encontrar esa paz, se convierte en un pacificador. Esos son los pacificadores. Y para llegar a ser más feliz y para llegar a convertirme en un pacificador, entonces debemos nosotros de escoger la alternativa de compartir. ¿Y qué es lo que vamos a compartir? Bueno, las buenas noticias de salvación, el Evangelio.
Y esto lo podemos hacer cuando ya no solo vemos nuestra propia necesidad, pero cuando vemos también que las personas alrededor nuestro tienen necesidades espirituales que necesitan ser atendidas. Ellos andan buscando una respuesta y usted y yo tenemos la respuesta porque ya hemos encontrado la paz nosotros mismos y nos podemos convertir en pacificadores, pero esto tenemos que escogerlo. Cuando usted y yo escogemos compartir lo que nosotros ya conocemos de Dios, le ayudamos a otras personas también a ser más felices y más saludables y a tener una mejor respuesta ante situaciones tan difíciles, inclusive como la que estamos pasando, la que estamos atravesando con este asunto de la epidemia. Esto era algo interesante que Cristo les estaba diciendo. Es más, de hecho, ¿cómo es que llegamos el día de hoy en este domingo de Palmas, que tradicionalmente se conoce así, donde Cristo entraba a Jerusalén en esa mañana y ellos allá entendían que alguien había venido y muchos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, y Hosana, y aún así, a través de lo que ellos estaban diciendo, muchos de ellos aún no percibían que venía el príncipe de paz. El príncipe de paz había entrado a aquella ciudad que traía la paz para los hombres con Dios. Muy importante. Cuando regresamos a Mateo 5:9, volvemos a leer en otra traducción, en otra versión de la Biblia, donde dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos van a ser llamados hijos de Dios. Y procurar la paz y llegar a ser un pacificador es tener el deseo constante de practicar la paz, es hacer paz. Y para aquellas personas que oían a Jesús aquel día, es muy probable que recibir y hacer paz era algo bastante difícil. ¿Saben? Ellos eran judíos y ellos eran los verdaderos palestinos de la región que se conocía en aquellos tiempos como la Palestina. Y sus vecinos probablemente los veían a ellos de una mala manera, porque al ser ellos de la región de la Palestina, ellos eran los campesinos, ellos eran los agricultores, ellos eran los de poca educación y los pobres, y los que vivían bajo una opresión constante. Y probablemente los deseos de venganza eran más fuertes que los deseos de vivir en paz, porque no veían cómo tener paz en medio de una sociedad donde eran abusados constantemente. ¿Saben? Esto me hizo pensar también que abusados ellos bajo la opresión de los romanos, les quitaban sus tierras, les quitaban sus casas, los abusaban con los impuestos, los oprimían constantemente política y religiosamente también, y los mismos líderes religiosos de ellos eran abusivos. Y todo esto, claro que sí los había dañado, claro que sí había ocasionado ciertos problemas en la sociedad. Y ahora escuchaban a este supuesto Mesías, Hijo de Dios, decirles de que más dichosos serían, que doblemente felices iban a ser cuando buscaran e hicieran la paz. Por supuesto, tal vez esto no tiene mucho sentido y no tenía para ellos que estaban atravesando esas situaciones. De igual manera, todos nosotros, usted y yo, tenemos una enorme necesidad de recuperarnos del daño que las malas decisiones han hecho en nuestra vida. Y estas malas decisiones también nos han ayudado a nosotros a ver si podemos prestar atención a esas situaciones, de que también hemos sido abusados, de que también hemos atravesado situaciones de conflicto, situaciones difíciles que hasta el día de hoy no nos pueden probablemente motivar a desear tener paz, cuando en algunos momentos lo que deseamos más bien sea desquitarnos o vengarnos o ojo por ojo, diente por diente, tal vez sería lo que alguien diría que es lo más justo, pero en realidad no, eso no era lo que Jesucristo les estaba enseñando. Debido a estas cosas que llevamos dentro de nosotros, es que muchas personas hablan y lo que quieren, dicen es, yo quiero una revancha, yo quiero una oportunidad para poder desquitarme, yo quiero una oportunidad para poder hacerle a aquellos lo que me han hecho a mí.
Y por eso es que encontramos en estos días muchas personas que viven en medio de conflictos, viven en medio de batallas, tienen enemistades y todo es un pleito constante. Y esto definitivamente afecta de una manera negativa no solo la salud, pero el que vivan felices. Esto trae consecuencias. Jesús quería ayudarles a ellos a que estuvieran preparados para que antes de que vinieran las situaciones malas, ellos pudieran tratar con ellas. Hace muchos años escuché esta historia. Esto sucedió en un lugar en Costa Rica. Se llama Plaza González Víquez. Y allá dicen que esta vecina estaba muy enferma. Estaba a punto de morir. Y no era un secreto que era una mujer con serios problemas, porque estaba enemistada con los vecinos, tenía enemistad con su familia, vivía en amargura, vivía con odio, no tenía paz. Y vino su hija y le dijo: mamá, la recomendación del doctor fue de que si tal vez tú hicieras las paces con tu vecina, a la que tanto odias, si tal vez tú le pidieras perdón a tu vecina, a la que tanto le deseas mal, tal vez de esa manera es que te vas a recuperar y vas a recuperar tu salud, si solo pudieras hacer eso. Y la respuesta de aquella mujer ha quedado grabada, de tal manera que yo todavía recuerdo la historia, 40, 50 años después de que aquello sucedió. La mujer le dijo a su hija: mira, hija, sí, tráeme a la vecina. Yo le voy a pedir perdón, pero si me sano, seguimos siendo de nuevo enemigos y se la sigo odiando. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Cómo es que podemos llegar a ser dentro de nuestros corazones? La falta de paz no la causa el vecino. Nuestro problema no lo causa la esposa, no lo causa el esposo, no lo causan los hijos, no lo causa las circunstancias o los problemas mismos. El problema ni siquiera lo causa un virus como el corona. Cuando no tenemos paz es porque aún no hemos recibido la verdadera paz. Y esa verdadera paz solo Jesucristo la puede dar. Y es que al momento de recibir la paz de Jesucristo, debemos también aprender cómo practicar. La paz se practica. Jesús nos dice que la primera paz que usted y yo necesitamos, la primera paz, que es la más importante que el hombre debe de tener, la tenemos que escoger, necesitamos tomarla, necesitamos recibirla, porque está disponible. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el verso 27, Jesucristo les dijo algo muy importante. Les dijo: esta paz la pueden recibir. Y lee de esta manera, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que usted y yo necesitamos aprender a recibir esta paz, y esta paz es interna. Esta paz interna solo viene cuando la recibimos de Jesucristo. Además, de hecho, Cristo habla mucho de esto. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, Cristo les vuelve a recordar y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así, Jesús nos está diciendo que podemos vivir más saludablemente, podemos ser más felices, porque en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de todo tipo de situaciones difíciles y feas como las que estamos inclusive viviendo, podemos tener paz y podemos ayudar a otros también a encontrar esa misma paz. Pero esto es lo interesante: usted y yo escogemos. Y debemos de escoger correctamente. Ahora, ¿dónde se inicia la paz? ¿Cómo empieza esta paz? Bueno, la Escritura nos vuelve a decir lo siguiente. Y vamos a abrir de nuevo la Escritura en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a empezar leyendo en el verso 17.
Y desde ahí vamos a seguir leyendo los versos siguientes. Dice así el primer verso, el verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y he aquí que todas son hechas nuevas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la paz? Muy interesante. Porque aquí la invitación es que todas las cosas viejas tienen que pasar, porque muchas veces lo que nos quita la paz y lo que no nos permite experimentar paz son exactamente esas cosas, las cosas viejas que nos han pasado, porque las llevamos, los rencores, los odios, las iras, las enemistades, las rencillas, los problemas, las dificultades, las llevamos todavía en nuestros corazones. Y al no aprender a deshacernos de ellas, no podemos permitir que la paz venga a nosotros. Por supuesto, la falta de paz empieza con las cosas viejas, lo de antes. El verso 18 aún nos sigue explicando y dice, y todo esto, dice, procede de Dios, porque Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos dio entonces el ministerio de la reconciliación. Entonces la reconciliación de que está hablando aquí significa que Él ha dado paz para con Dios y dice que es por medio de Cristo. Y es que Dios decidió hacer las paces con todos aquellos que quieran aceptarlo y escogerlo. Pero la paz únicamente puede ser hecha por medio de Jesucristo. También nos dice aquí que ahora Él nos entrega este encargo, Él nos da un ministerio, Él nos da una responsabilidad y Él nos dice que debemos también, de la misma manera como recibimos esta paz, podemos llevarla a otros, porque las personas necesitan encontrar lo que usted y yo también ya hemos encontrado, paz para con Dios. Reconciliación lo llama aquí y va a explicar con mucha claridad lo que la reconciliación es. Ve al verso 19, dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cómo lo estaba haciendo? No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros entonces la palabra de la reconciliación. Lo está explicando con tanta claridad de lo que somos cada uno de nosotros, los que hemos creído y aceptado a Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que usted y yo somos pacificadores y somos llamados a tener paz para poder ayudar a otros a encontrar esta misma paz que ya nosotros hemos encontrado. En el verso 20 sigue explicando y entonces nos dice con mayor claridad qué es exactamente lo que este ministerio es. Dice, por tanto, verso 20, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. Dice, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Interesantísimo, porque cuando comparamos entonces este verso con lo que el Señor nos decía ya en Mateo 5:9, lo que está diciéndonos aquí es la capacidad de reconciliarnos con Dios. Bienaventurados, dice Mateo 5:9, los que procuran la paz. Bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados a los que les interesa la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es precioso también, porque podemos establecer con mucha claridad quiénes son los hijos de Dios. Claro, ya nos está explicando que son aquellos que buscan la paz y los que reciben la paz porque hicieron la paz con Dios por medio de Jesús. Pero la Biblia también nos habla de otras maneras muy importantes en las cuales debemos de prestar atención que funciona esta paz. La paz la recibimos por Jesús, pero vea también lo que la Biblia nos asevera y nos asegura. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 14, dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y también en Romanos capítulo 8, verso 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea qué interesante. La paz es una persona. Y cuando entendemos quién la persona es, Jesucristo,
definitivamente la seguridad que trae a nuestros corazones es verdadera y es genuina. La paz se puede experimentar. Este es el gran problema que tenemos en medio de nuestra sociedad, que sin Jesucristo no hay paz. El que tiene a Jesús tiene la paz. El que está sin Jesús no tiene paz. Con Jesús viviendo adentro nuestro, la Biblia habla muy claramente, dice Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora, quiero hablarles de un verso muy conocido y leer este verso que está en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 1, y vamos a empezar en el verso 11 y leer el número 12. Y dice lo siguiente, dice, a lo suyo él vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Vea, muy interesante. Recibirlo a Jesucristo es aceptarlo, abrir la puerta para que Él entre. Y cuando Él está adentro, no le invita a usted a Él a que se vaya. No es como una visita que vino a tomar el café en la tarde y luego 2 horas después ya estoy enfadado de su presencia y le invito a que salga. No, no es eso. Es decirle, ven, entra y vive en mí. No eres solo un invitado, pero eres alguien al que deseo que habite en mí para toda la vida. Esto es muy importante porque al hacerlo, entonces estamos asumiendo total responsabilidad de que vamos a vivir ya no solo con Él como un invitado, pero ahora va a ser Él el que tiene control de mí, el que viene a vivir dentro mío y Él se convierte en mi paz. En Hebreos, en el capítulo 12, el verso 14, dice lo siguiente. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice, buscad la paz con todos, buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En conclusión, la enseñanza del día de hoy, tratando yo no solo de animarles, pero tratando yo de que ustedes vean que la verdadera paz se recibe cuando le damos oportunidad a que Jesucristo habite dentro de nosotros. Yo concluyo diciéndoles que la verdadera felicidad, al igual que la paz, es algo que se escoge. Usted y yo debemos de escoger. La enseñanza de Jesucristo también era una advertencia. Y la advertencia era muy apropiada porque las circunstancias pueden cambiar y aunque las circunstancias cambien y aunque vengan problemas y vengan dificultades y vengan epidemias, lo que Cristo les estaba diciendo es que al que tiene la paz que Jesús da, esa persona va a poder atravesar los tiempos difíciles a pesar de la dificultad y lo feo de los tiempos. Usted sabe, las circunstancias no nos pueden quitar la paz que Dios ya nos ha dado, porque es una persona que vive en nosotros. Así que la paz es algo que no solo se tiene, no solo se siente, pero también se practica. Y en medio de una crisis, en medio de una epidemia como la que estamos viviendo, es difícil entender también cómo compartir las buenas nuevas del Evangelio para ayudar a las personas a hacer las paces con Dios. Porque no van a entender de que en medio de una crisis como esta pueden encontrar paz, pueden encontrar felicidad. ¿Sabe? Muchos creen que la verdadera felicidad más bien es que no exista una epidemia. Muchos creen que la verdadera felicidad es que no hayan problemas y dificultades, pero no es así. Porque para los seguidores de Jesucristo, que ya han encontrado la paz y ahora se han convertido en pacificadores, en medio de una situación fea, esa misma paz les va a permitir enfrentar esa situación de una mucho mejor manera, porque tenemos nuestra confianza puesta en Jesucristo, porque Él es ahora el que vive dentro de nosotros por medio de su Espíritu, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Así que no hay ninguna situación, por horrible y fea que parezca, que pueda quitarnos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él nos dio esa paz. Hay muchos en esos momentos de dificultad que necesitan hacer las paces con Dios por medio de Jesucristo. Y esta
es una gran oportunidad que tenemos para ayudarles a estas personas a tener la paz que Jesús nos ha dado a nosotros. Mire, si en estos tiempos podemos llevarle ánimo y podemos apoyar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, yo le invito, aprenda usted a ser un pacificador. Tome 5 minutos del tiempo de alguien, llame a su tío, llame a su primo, busque a su vecino. Yo no sé a quién Dios va a poner en su corazón que usted puede decirle de que en realidad la paz es una persona. Se puede escoger ser feliz, se puede escoger ser más saludable, se puede escoger vivir con Cristo y se puede vivir en paz. Hoy yo escojo la paz. Espero que usted también escoja la paz. Acabamos la enseñanza de las bienaventuranzas. Quiero orar por ustedes. El próximo domingo tenemos nuestro domingo de resurrección y tal vez la situación no ha cambiado y no va a cambiar aún tan rápido como necesitamos que cambie, pero Jesús no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y la misma confianza que tenemos el día de hoy en Él, la podemos tener la próxima semana y 2 semanas y 3 semanas después. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es Jesús quien la da y es Él mismo. Oro este día por todos ustedes, que la paz de Dios sea con ustedes, que puedan ustedes tomar un tiempo para buscar a otros que usted ve que no tienen paz y decirles, Jesucristo es mi paz. ¿Quieres hacer la paz para con Dios? Ayúdeles. Llame, busque las personas que están necesitadísimas de lo que usted ya tiene. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y esta semana estaré enviándoles correos electrónicos, estaré enviándoles textos, motivándoles a que tengan la información correcta. Muchas gracias.